Dubái. Allá son las 4 de la tarde con 17 minutos, porque está con nosotros Bernardo del Castillo. Él es líder de HSSE Construction and Commissioning de Global Operaciones de ACWA Power. Además es un tal Bernard Dukes. Le recomiendo mucho que lo siga en Twitter porque es realmente muy divertido, ameno para explicar temas que tienen que ver con la energía. Y Bernardo, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Encantado. Buenos días. Oye, pues lo primero a saber es qué haces allá en Dubái. Pues como lo explicabas, soy el Head of Health and Safety y Environment, es decir, Ujú. seguridad, medio ambiente, business continuity, resiliencia y esto. Para Aqua Power. Aqua Power es un desarrollador de proyectos de energía, uno de los más grandes de la región, Medio Oriente y Asia, y ahora tenemos también negocio en África. Entonces, pues básicamente me ocupo de que en los proyectos en construcción y los proyectos que están en commission, las cosas vayan en orden en términos de compliance, seguridad, welfare, eh, labor rights, es decir, derechos de los trabajadores y tal. Y pues en eso estoy hasta acá, en Dubái. La verdad es que es bien interesante y sobre todo porque el otro día, y por eso te buscaba, además de que, como ya decía, eres muy ameno en Twitter explicando de manera sencilla todo lo que tiene que ver con el tema eléctrico, que ahora se ha discutido mucho en México, pero me llamó la atención muchísimo este megaparque solar que están construyendo allá en Dubái, el Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, que es enorme. Sí, Por favor, cuéntanos cómo dimensionarlo, porque realmente viendo las fotografías, pues es una cosa extraordinaria, lo explicas de una manera magistral, pero para los que nos están escuchando en radio, en todo el país, cuéntales un poco qué es este gran proyecto que están construyendo en Dubái, que por cierto además es un país petrolero, entonces hay buenas lecciones que México podría aprender. sí, el proyecto es parte de una iniciativa del gobierno de Dubái, bueno, del gobierno de los Emiratos. Ujú. Lo que pasa es que luego cada Emirato tiene su show organizado de la manera que le conviene mejor. Este parque es parte de la estrategia de Dubái para el 2030. Ellos quieren reducir emisiones de carbono, evidentemente aprovechar renovables, sobre todo solar, que pues claro, estando en el desierto es una fuente de energía casi ilimitada. Eh, Eólica también, hay planes para instalar una serie de parques eólicos mucho más adentro de donde está Nor Energy, más en la parte central del desierto, cerca de la frontera con Oman. Y este proyecto, en fases, esta es la fase 4, la fase 5 empezó ya hace un par de meses la construcción. Es un proyecto que en total producirá cerca de 5,000 megawatts, 5 gigawatts, todos en solar. Nor Energy 1 es el único que es CSP, que es con concentración, es decir, traes el sol a un espejo, el espejo calienta una sal que va dentro de un tubo o un líquido que va dentro de un tubo, depende de cuál sea el arreglo. Y esto se utiliza luego en un intercambiador para producir vapor y mover una turbina. Es el mismo principio de un ciclo combinado, pero utiliza sol para producir calor y ya está. Y bueno, dimensionarlo, pues es que es enorme. Son 44 kilómetros cuadrados de proyecto que no sé, no se me ocurre algo dentro de la Ciudad de México que como para explicarte 44 kilómetros cuadrados, pero bueno, hay tres grandes secciones, cada sección mide cerca de 11 kilómetros por 8, más o menos. Y lo que hay ahí dentro son cientos y cientos de kilómetros de espejos y de paneles solares, cientos y cientos de kilómetros de tubo para mover HTF, que es Heat Transfer Liquid, Fluid, perdón, que es un líquido que utilizas para calentarlo. Bastante viscoso que no pierde calor con la transportación, entonces esto te ayuda evidentemente a conservar temperatura para producir vapor después. Miles y miles de paneles solares convencionales, otro par de miles de espejos que se utilizan para la torre de concentración más alta del mundo.
en términos así muy coloquiales, es un animal, es enorme. Es enorme. Todo el parque en total costará cerca de 6.500 millones de dólares, todas las etapas ya puestas, que también es una barbaridad. Claro, sabes que viendo ahora en kilómetros cuadrados para darnos una idea, la delegación, la alcaldía Azcapotzalco aquí en la Ciudad de México tiene 33 kilómetros cuadrados o algo más cercano es la Miguel Hidalgo, donde está Polanco y toda esta zona son 44 kilómetros cuadrados. O sea, imagínense toda la Miguel Hidalgo que va pues desde Polanco hasta la tercera sección de Chapultepec y más allá, creo que hasta allá llega, pero es muy grande. Pues eso es, imagínense lo lleno de paneles solares, con esto que ya nos describe Bernardo, eso es el tamaño de lo que estamos hablando, ¿no? Y pues evidentemente es enorme. Ahora, 6.000 millones de dólares suena a mucho dinero, pero cuando consideramos proyectos de gran envergadura, pienso en refinerías como la que se está construyendo acá u otras, cualquier proyecto grande de hidrocarburos, no parece ser tanto, ¿no? Es decir, que- No, en realidad esto, a ver, un proyecto como este se podría hacer más barato si no se utilizara la torre. Esa tecnología es cara. ah, Sin embargo, se decidió usar la torre por una cuestión de espacio. Pero considera que son 5.000 megawatts en total. Todo el proyecto va a costar eso, son 5.000 megawatts. Y 5.000 megawatts en la zona de Altamira, en México. Está Altamira 2, 3 y 4, que producen 1.000 megawatts cada una, y cada una costó cerca de 1.800. Entonces, es un precio competitivo. Luego, la realidad es que este proyecto es muy barato porque se ha venido abaratando. El mm, precio de la tecnología, tanto en espejos como en paneles, ha bajado una barbaridad en los últimos, no sé, 15 años. Ha bajado alguna cantidad de dígitos. Este proyecto operará a 7 centavos de dólar por kilowatt, todo el proyecto, que es realmente barato, y se ofertó a 1 centavo por kilowatt, que en ese momento era récord cuando se hizo la oferta para DIWA. DIWA es el Dubai Electricity and Water Authority, o sea, algo así como el CFE de Dubai, con la diferencia de que gestiona electricidad y agua también. y todo Entonces este, sí, sí. suena muchísimo dinero, pero luego no es tanto considerando el rendimiento del proyecto, considerando que aun siendo solar puede producir hasta el 80% del power durante la noche, porque puedes almacenar temperatura. Las sales que se utilizan para mover calor las almacenas en tanques, y esos tanques tienes almacenados megawatts, es decir, tienes almacenado calor que puedes utilizar para producir vapor y girar la turbina. Tienes almacenada potencia ahí. Claro, eso es interesantísimo y me gustaría que nos explicaras un poco más porque veía esto, ¿no? Es decir, que en estas sales se inyectan a una, ¿qué será? Una suerte de contenedor y ahí se puede ir haciendo la combinación frío-calor y eso es lo que genera vapor y mueve la turbina, aunque sea en la noche. ¿Es más o menos así o...? Sí, sí, sí. Imagínate una cafetera, pero muy, muy a lo burro. Entonces, de un lado tienes sales frías. La sal fría es una reacción, se llama eutéctica. Es una mezcla de dos sales, de potasio y sodio, si no recuerdo mal, que se estabiliza a 420 algunos grados. En el lado frío, ese lado frío pasa por un intercambiador en donde por un lado metes las sales y por el otro metes agua, Ah. y calientas el agua para producir vapor, y el vapor se va a la turbina, y del otro lado, en donde tienes las sales calientes, es en donde almacenas el power, El ¿no? power. Porque una parte del calor lo traes también desde los espejos con el HTF. Entonces, Claro. es un proceso bastante interesante. Luego dices, pues es solar y ya está, ¿no? Y se va Hay, al... hay Claro. 300 kilómetros de tubo ahí. Claro. Sí, Tengo sí. que hacer un corte, Bernardo, pero te pido por favor que te mantengas en la línea para poder seguir conversando porque es apasionante y súper interesante, sobre todo ver lo que se puede hacer y que están haciendo otro país petrolero. Así que estoy conversando esta mañana con Bernardo del Castillo. Él es el líder de seguridad, salud y medio ambiente en la construcción y comisión de las operaciones globales de Agua Power, que ya nos contaba él, y estamos hablando de este megaparque solar, el más grande del mundo, en Dubái, que es un país petrolero. Y Bernardo, preguntarte, digamos, tengo dudas con respecto a la torre, porque según entendí, pues se reflejan todos los espejos y concentran
toda esa energía en esta torre que calienta el agua y se da este intercambio. Pero luego hace un rato nos hablabas de estos tubos que contienen las sales, que son las que permiten que se genere este vapor, si bien entendías, y para mover después una turbina. Digamos como, primero preguntarte por la torre y luego por los tubitos que van, tubitos entre comillas, porque ya nos decías tú son varios miles de kilómetros de los mismos, pero ¿cómo funciona esa parte? Eh, la torre, la torre es una estructura de 260 metros de altura, pero no es nada más, y en la parte de arriba hay un receptor. Un receptor es básicamente una caldera, en Ajá. donde lo que haces es concentrar los rayos del sol utilizando los espejos a nivel suelo. Entonces todos tienen un ángulo específico que se calcula para que sea el óptimo y tengas toda esa luz llegando al receptor. Y arriba en el receptor tienes evidentemente una serie de tubos que van por el centro de la torre, que suben, que suben sales o HTF Ah, y bajan sales o HTF, para meter las sales o el HTF en los mismos, en unos tanques iguales a los de las otras unidades. Imagínate que lo que te expliqué con los tanques hace un rato, en un área mucho más parecida a una planta de ciclo combinado. En el caso de la torre es más pequeño. La torre debajo tiene su propia isla de fuerza, se le llama. Entonces, ahí debajo de la torre se hace todo. Bombeas sales o HTF hacia arriba, luego los bajas y los almacenas en el tanque. Ahí mismo tienes tu intercambiador, el tanque caliente, y luego tienes la sección de la turbina. La torre es una maravilla, es una, eh, es una estructura demencialmente grande, ¿no? Pues sí, es una mole. Y dentro de la torre está todo el equipo que necesitas para controlar el receptor. Al receptor no puedes subir cuando en operación. Fuera del receptor hay 300 o 400 grados, solo en la luz que wow. te reflejan los espejos. Y así funciona. La torre, digamos que es básicamente el soporte de una caldera Ajá. que necesitas poner a una gran altura para que el ángulo de los espejos te funcione. Los Claro. espejos están todos conectados por Wi-Fi, y según se va moviendo el sol, se van moviendo también y van cambiando el ángulo para poder apuntar a la torre en el ángulo óptimo para que mientras haya sol tengas la mejor temperatura. Ahora muchos pensarán, bueno, pues esto ocurre en Dubái, en el desierto, nos decías en la frontera con Oman. Por cierto, ¿a qué tan lejos están? ¿Son como 3 horas en coche, Dubái de Oman? ¿De dónde está el parque? Eh, Literalmente de aquí de donde estoy a Oman, a la frontera con Oman, haces 1 hora Ah, poquito, 50 sí. más o menos. Y el parque está en una zona de Dubái que se llama, bueno, está cerca de una zona que se llama Bab al Shams. Del parque a la frontera con Oman, sí, estás más o menos a 50 minutos, al, Wow. al punto fronterizo más cercano, en donde puedes cruzar. Que además Dubái es extraordinario. Tuve la oportunidad de estar ahí en finales de 2019 y pues es una ciudad en medio del desierto literal. Pero algo interesante es que muchos que nos están escuchando dirán, bueno, pues sí, en la península arábiga hay un desierto inmenso y por eso tienen tanto sol. Pero algo que mencionabas en este hilo fantástico que ponías, que pones muchos de manera constante, en un tal Bernard Hughes, ahí, Gracias. ahí te pueden encontrar, pues es el mismo, el trópico de Cáncer, ¿no? Es decir, en la parte digamos, norte de México, tenemos más o menos la misma radiación. De hecho, yo tenía el dato de que México es el quinto país que tiene más radiación solar al año, uno de los que tienen mejor radiación. ¿Cómo se ve? Porque obviamente todo esto llama la atención por la capacidad y el potencial que tiene México de tener parques eólicos, digo, parques solares. México tiene un potencial. Si miras la latitud en Ajá, la que están los Emiratos y la latitud en la que está México, en la misma línea. Ligeramente al sur del Trópico de Cáncer, el Trópico de Cáncer cruza México. sí, Y para poner eso significa que tienes el mismo ángulo de sol en los Emiratos que el que tienes en México. Y para poner un parque como este, lo que necesitas es espacio y sol. claro. Y si no te quieres gastar lo de la torre, pues puedes poner todos los espejos que quieras en 40 kilómetros cuadrados y 3, 4
islas de potencia en 4 módulos distintos. Es decir, potencial hay. Tienes el desierto de Sonora y toda la parte norte de la altiplanicie mexicana, de ahí hacia arriba. Tienes todo el espacio que necesitas y tienes todo el sol que necesitas. Es evidente que México, siendo un país con una altitud mayor, tiene un índice de humedad un poco más alto. Puedes tener lluvia, puedes tener días nublados, pero no olvidemos que un proyecto CSP funciona con el sol, pero lo que hacen los espejos es dirigir la luz a un tubo. Esa concentración normalmente es suficiente para calentar los fluidos que necesitas calentar. ¿Existe el potencial? Sí, México tiene todo el potencial para hacer proyectos como este o fotovoltaicos. Por sol, en muchas zonas México no para. Claro. Lógicamente hay una discusión muy grande ahí. Oye, es que el sol y la intermitencia, Eso. no es una cuestión de intermitencia, es una cuestión de variabilidad. Y por otro lado, si inviertes de forma inteligente, una fotovoltaica te producirá electricidad durante el día y si tienes un sistema de baterías adecuado, pues podrás almacenar fuerza para tenerla disponible por la noche. Cuando tienes menor consumo, cuando no tienes los picos tan altos que tienes durante el día. Entonces, soluciones hay. En realidad, si le pones ingeniería y le pones ciencia y le pones lana, ¿no? Si inviertes, ¿no? O promueves la inversión, se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Yo jamás diría que son proyectos baratos, pero son inversiones que valen mucho la pena. Por precio, valen mucho la pena por facilidad de operación, valen mucho la pena por el tiempo que funcionan, valen mucho la pena por una serie de razones. Este parque en específico debería funcionar 30 años con el equipo actual, es decir, que puedes ir sustituyendo equipo y extender la vida útil hasta los 45 años, más o menos. Si todo sale bien y en 45 años esto sigue fuera del agua, ¿no? Porque todo el mundo Claro, sabe que el sí. cambio climático es lo que es. Sí, Sí, ese sí. es un tema importante. Además, supongo que logísticamente está más cerca a México, o sea, si lo comparamos con Estados Unidos, donde seguramente se producen muchos electrónicos, etcétera, pues es logísticamente no debe ser tan, digamos, siento que Dubái, pues todo tiene que llegar por barco y está bastante lejos de donde se produce todo este equipo, ¿no? Que debe ser Europa, Estados Unidos y quizás China. Los paneles solares vienen de China, que no está tan lejos. Sí. Los espejos, una parte vienen de Europa, otra vienen de China. Las estructuras vienen, una parte viene de Bélgica, otra parte viene de, a ver si no te digo una cosa completamente equivocada. Una parte de las estructuras para los espejos viene de Bélgica, la otra parte viene de China, la otra parte viene de Canadá. Ajá. Hay unas cadenas de suministro larguísimas. De hecho, uno de los grandes triunfos de este proyecto fue gestionar cadenas de suministro de miles y miles y miles de kilómetros a tiempo. El Claro. proyecto tiene un retraso total de algo así como 2 semanas. Ay, wow. Eh, Eso es y impresionante. de hecho están recuperando, llegarán a la fecha de apertura en tiempo. Eh, sí, México logísticamente tiene muchas ventajas porque tiene puertos y porque tiene un acceso por tierra descomunal. Entonces tienes todos los puertos del Golfo, tienes los puertos del lado del Pacífico. Y la gran ventaja de México es que puedes fabricar estructura también. México tiene una enorme cantidad de talleres de fabricación en donde puedes fabricar la estructura. Tiene grandes contratistas civiles que pueden hacer obras de este tamaño, ¿no? Porque si lo miras desde el punto de vista de la facilidad o dificultad de hacer el proyecto, lo complicado es mantener la cadena de fabricación de estructuras, porque en realidad es un reto de montaje, Sí. perdón, es un reto de logística, no un reto de montaje. Montaje, exacto. Aquí lo que te interesa es ir a tiempo con el montaje de todos tus espejos o de todos tus paneles solares. Y las secciones que son complicadas son las islas de fuerza, donde hay mucha obra civil, donde hay fabricación de tanques, donde hay racks y tienes tubería, pero eso es un porcentaje muy pequeño del proyecto. Te interesa más la parte logística. Y México tiene grandes logísticos, tiene grandes talleres de fabricación, tiene contratistas muy, muy buenos montadores. Y eso ha sido así siempre. Es una de Claro. las cosas que hacen atractivo a México, la calidad de los montadores mexicanos.
no lo digo yo porque sea mexicano, lo digo porque afuera hay montadores mexicanos haciendo cosas magníficas. Claro. Así Bernardo, que se me acaba el tiempo, eso pero evidentemente sí, pues es ventaja. se me acaba el tiempo. Te mando un gran abrazo. Espero volver a platicar contigo, porque la verdad es que es un gusto y además entender lo que estás haciendo. Así que un abrazo desde México. Cuando quieras, Rodrigo, muchísimas gracias. Ahí escuchamos a Bernardo del Castillo. Vamos a hacer un corte, regresamos con más.